Buenas tardes, mi nombre es Ingrid Ropero, estudiante de Tecnología en Gestión Comercial y de Negocios. Realizo esta presentación para el curso de guitarra y en ella hablaremos de la evolución de la guitarra, la línea de tiempo de la guitarra. La guitarra es un instrumento más querido y versátil del mundo. Tiene una historia fascinante que abarca desde los miles de años antes de Cristo, orígenes muy humildes, hasta convertirse en un símbolo bastante representativo para la historia musical de hoy en día. Los orígenes de la guitarra comienzan en el antiguo Egipto, en los años 1500 a.C., con el nofre. El nofre o nefre es considerado uno de los antecesores más antiguos de la guitarra. Este instrumento egipcio constaba de 3 cuerdas y era tocado por tanto hombres como mujeres. El nofre poseía un mástil largo y una caja de resonancia relativamente pequeña. El legado tuvo legado de influencia en el desarrollo de los instrumentos posteriores en la región mediterránea. La técnica del pulsado con pelcro se mantendría como una constante en muchos de los descendientes de este instrumento egipcio. Posteriormente, en la Edad Media, aparece la guitarra latina y morisco. La guitarra morisca en el siglo XI, que era la misma conocida como la mandora, era un instrumento de cuerda pulsada con características híbridas entre la guitarra latina y el laúd medieval. Poseía un vientre abordado y un clavijero en forma de hoz. Luego aparece la guitarra latina en el siglo XII. La guitarra latina representó una evolución de las antiguas cedras, citolas y citaras. Era muy similar al violín, se caracterizaba por tener cuerdas de un solo orden y se tocaba normalmente con una pluma. Luego aparecen las primeras guitarras españolas. En el siglo XIV aparece la primera versión. Se conocía como la guitarra española primitiva. Contaba con 4 pares de cuerdas, una forma redondeada y una caja de forma abombada. Su sonido era más dulce que las guitarras que lo habían precedido medievalmente. Luego en el siglo XVI aparece la quinta cuerda, que es una innovación crucial. Fue la incorporación de una quinta cuerda. Se hizo muy popular en España hasta desplazarse a la vihuela. Luego en el siglo XVII aparece la guitarra barroca. En el siglo XVII aparece la guitarra barroca. La guitarra barroca normalmente poseía 5 cuerdas de tripa. La primera cuerda era simple, los trastes eran generalmente de tripa y el instrumento se afinaba de diversas maneras. Luego aparece en el siglo XVIII la sexta cuerda. Se tornó como el mayor avance en diseño de la guitarra. Se incorporó una sexta cuerda, estableció la afinación que se conoce hoy en día. Tuvo innovaciones estructurales, fue un instrumento característico de la época, tenía un traste elevado que mejoró notablemente la ejecución de la misma. Era hecho de materiales nobles, cedro, ébano, mientras que para la tapa armónica se preferían maderas como el abeto. En el siglo XIX aparece la guitarra flamenca, que era de una estructura diferenciada.
Tenía una caja más estrecha que la guitarra clásica, siéndole más cómoda y permitiendo una ejecución más rápida. Tenía un toque flamenco. Las cuerdas de esta guitarra se encontraban más cerca del diapasón, lo que reducía notablemente la presión sobre este. Tenía, aunque era menos sonora y con menos volumen que la guitarra española o la clásica, la guitarra flamenca producía un sonido más brillante y precursor. Poseía una de sus características más notables fue el golpeador, que era una placa protectora que le permitía realizar golpes en la tapa, que lo que se conoce como la técnica del golpe, sin dañar los materiales y aportando un sonido rítmico adicional a la interpretación. Luego en el siglo XX aparece lo que es la evolución, lo que se llama como la evolución eléctrica. Aparece la guitarra eléctrica, que representa como la revolución del mundo en cuanto a los instrumentos musicales. Cuenta con instrumentos de metal, transductores electromagnéticos, pastillas o pickups que convierten las vibraciones de las cuerdas en señales eléctricas. La capacidad de procesar y amplificar el sonido abrió un mundo de posibilidades para los creativos de este instrumento. Los músicos empezaron a experimentar diferentes efectos, como la distorsión, el ecos, el chorus y entre ellos muchos otros. Tuvo un impacto cultural, se convirtió en el símbolo de numerosos géneros musicales como el rock, el blues, el electrojazz moderno. Y su papel sigue vigente hasta la actualidad. Muchas gracias.